vivimos en paz es para ejecutarlo y practicarlo en medio de la guerra. Y en eso nos encontramos. Nos encontramos en medio de la guerra, en medio de una guerra espiritual, de una guerra en la cual es atacada nuestra fe. La fe de mucha gente está siendo atacada en este tiempo. Mucha gente está siendo probada en el área de su fe bajo estas coyunturas del coronavirus. Y ahora, más que nunca, es cuando vamos a demostrar que sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en el Señor Jesús. Hemos creído en el poder de su fuerza. Y esto lo vamos a demostrar en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando hablamos de la fe, sin lugar a dudas, yo sé que a la mente de ustedes viene un pasaje bíblico sumamente conocido. Sé que a la mente de ustedes viene un pasaje bíblico, un episodio que lo han leído muchas veces, lo han escudriñado muchas veces, y está en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, que es una epístola de carácter universal y que algunos se la asignamos, como no, al apóstol Pablo, aunque no haya evidencias total de que el apóstol Pablo la haya escrito, pero el contenido de la misma nos revela algunas cosas. Mientras tanto, pues algunos la asumen como anónima por no tener de manera expresa quién la escribió. Sin embargo, quiero leerte lo que el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 define como fe. Capítulo 11, desde el versículo 1, siempre leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice en la epístola a los Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sigue diciendo el autor: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de donde que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, sigue diciendo el autor a los Hebreos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escuche esto ahora, dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe, y sobre esta palabra, sobre este concepto, yo quiero hablarte en esta hora. Miren, para la cultura griega, específicamente para la filosofía platónica, había lo que Platón llegó a definir, sí, Platón, el mismo, de la academia. Ese Platón, discípulo de Sócrates y a la vez maestro de Aristóteles, llegó a establecer 4 virtudes cardinales. Platón hablaba de 4 virtudes que todo hombre puro, bueno, noble tenía que exhibir en su vida. Para un hombre poder ser definido como un hombre correcto o una mujer correcta, Platón establecía 4 grandes características. Una de ellas era la prudencia. La prudencia que tiene que ver mucho con la manera de actuar, con la manera en que sopesamos nuestras decisiones. Platón hablaba de otra segunda característica o virtud cardinal, que es la templanza. ¿Cuál es el carácter de la persona? No una gente que se deja llevar por la ola, sino que tiene templanza. Seguía hablando Platón en estas virtudes cardinales de la fortaleza. Gente fuerte en lo que creen, gente fuerte y convencida de lo que están haciendo. Y por último hablaba de la justicia.
del dar a cada quien lo que le corresponde. Estas 4 virtudes cardinales, el apóstol Pablo las resumió en 3 virtudes que luego Santo Tomás de Aquino las denominó las virtudes teologales. Santo Tomás de Aquino, mientras trataba de buscar ese paralelismo entre el conocimiento griego y el conocimiento cristiano, habló de lo que Pablo ya había hablado de manera específica en la epístola a los Corintios, capítulo 13, dice el apóstol Pablo: porque ahora prevalecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Santo Tomás de Aquino tomó esto y digo, bueno, ya no son las 4 virtudes cardinales de Platón, ahora son las 3 virtudes teologales del apóstol Pablo, según lo estableció en Primera a Corintios. Y está diciendo Pablo que entre esas 3 virtudes teologales está la fe. Yo quiero hablarte de la fe y cómo usar la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como herramienta, como instrumento para que nuestra vida pueda alcanzar los propósitos de Dios, para que podamos llegar a la altura del varón perfecto, como dice la palabra, que es Cristo Jesús. Yo quiero leer un amén de alguien para sentir que alguien está recibiendo esta palabra en este día. De la fe tenemos tanto que hablar, y lo primero que quiero decirte en esta hora es que la fe es un arma de defensa. Es un arma de defensa, es un arma que Dios te la entregó para que te defiendas de los ataques de esta sociedad, para que te defiendas de los ataques y de los dardos espirituales que el maligno va a lanzar contra ti, en contra de los tuyos. La fe, repito, es un arma de defensa, así como la palabra, así como la Biblia es un arma de ataque, que es la espada de la fe, que es la espada del Espíritu, esta palabra que el Señor nos entregó a nosotros. Así también la fe es otra arma, pero no solo de ataque, sino más bien es un arma de defensa. Y quiero probártelo por la palabra. La epístola a los Efesios, te puedes mover conmigo, por favor, ten tu Biblia en la mano. Me gusta predicar con la Biblia en la mano y que la gente tenga su Biblia para que confronte lo que estamos explicando. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 15 y 17. Quiero compartírtelo brevemente en esta hora para que sepas de lo que te estoy hablando. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo en nuestra vida espiritual. El escudo es un arma de defensa. El escudo es para que te protejas cuando el enemigo venga contra ti, venga contra tus sueños, venga contra tus anhelos, venga contra tus propósitos. La fe es un escudo que te va a proteger de los golpes que con la espada del enemigo quieran penetrar a tu cuerpo. La fe es un escudo que te protege de aquello que tú humanamente no puedes protegerte. La fe te va a proteger, te va a cuidar. Por la fe es que creemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Sigue diciendo el apóstol Pablo: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego que el maligno nos va a enviar, nos está enviando, no serán apagados con agua, no serán apagados con un extintor, no serán apagados con palabras huecas. Los dardos que contra nosotros son lanzados son apagados con el escudo de la fe. Abraza la fe para que tengas un arma de defensa a tu servicio, a tu disposición. Alguien puede escribir un amén si recibe esta palabra y que a partir de ahora asuma la fe como un arma de defensa. Por fe creemos que estamos cubiertos con la gracia de Dios. Por fe creemos que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Por fe estamos seguros que nuestra casa no se va a derrumbar, no se va a caer, por ese escudo que tenemos con el cual combatimos la duda, la incredulidad, la incertidumbre. La fe, quiero seguirte hablando de este tema porque la Biblia nos compara
y nos pone en un plano comparativo la fe contra el miedo, que son dos de los caminos que en este tiempo tenemos como opción para escoger. O escogemos el miedo, el pánico, el terror ante todas estas muertes, ante la circulación del coronavirus, ante esta pandemia, ante lo que viene. Podemos dejarnos llenar de miedo, podemos dejarnos abrazar por el pánico, por el terror, o podemos escoger el camino de la fe. Si alguien escoge el camino de la fe, por favor escríbame un gran amén en esta transmisión, no importa que lo estés viendo por YouTube, Twitter, Instagram, Facebook o por cualquiera de los medios que se esté retransmitiendo esta señal. Nosotros escogemos el camino de la fe, nosotros elegimos la fe, nosotros creemos y queremos creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia, de manera específica, el mismo Señor Jesús nos pone a nosotros en el dilema entre la fe y el miedo, para que usted escoja, para que usted elija. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 25 en adelante, hay un episodio bíblico en el cual el Señor se encuentra de una u otra manera retando a sus muchachos. Yo lo voy a leer, quiero leerlo. Mateo capítulo 8, versículo 25 en adelante. Vete conmigo al Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 8, versículos 25 al 27. Vamos a leer 25 al 27. Dice la palabra: y pasando Jesús de allí, estoy en Mateo capítulo 8, versículo 25. Dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis? Aquí viene una pregunta donde se involucra el sentimiento de miedo. ¿Por qué tienen miedo? Es lo que Cristo le está diciendo. ¿Por qué tienen miedo? Los muchachos están en medio de la tempestad, su barca se está tambaleando de allá para acá, su barca se está moviendo, los vientos están golpeando la barca de los discípulos. Los muchachos están experimentando un momento en su vida que nunca lo habían experimentado. Han sido expertos, son expertos navegantes, han vivido su vida pescando en el mar de Galilea, conocen el mar de Galilea, conocen la ruta de los vientos a lo interno del mar de Galilea, que más que un mar es un inmenso lago, ¿no? Y ya tenían esa experiencia, pero se han encontrado con una tempestad con la cual nunca antes se habían visto. Y en medio de esa tempestad, en el versículo 25, empiezan a gritar: Maestro, despierta, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Está bien por ellos, está bien por ellos, que en medio de la crisis, de la tormenta y de la tempestad, fueron donde Jesús. En medio de la situación difícil, fueron donde Jesús. ¿Dónde estás yendo en medio de tu situación difícil? ¿A dónde estás yendo a refugiarte en medio de la tempestad? ¿Quién es el que escucha tus quejas y tus lamentos? ¿Quién es el que te pasa el paño para secar tus lágrimas? ¿Donde quién estás descansando? Descansa en Jesús. Descansa en Jesús. Habrá alguien que me esté viendo y escuchando en esta hora que puede escribirme: yo descanso en Jesús. Descansa en Jesús y no serás avergonzado en ningún momento. Dice el versículo 26 del capítulo 8 de Mateo: y Él les dijo: ¿por qué teméis? Yo estoy con ustedes. Si yo estoy con ustedes, no tienen que tener miedo. Si yo estoy al lado de ustedes, no deben tener terror, no deben tener pánico. Pero que se está muriendo mucha gente, Señor, en medio de esta pandemia. Yo estoy con ustedes, no teman. Pero que mucha familia mía se está infectando. No temas, yo estoy contigo. Pero que mucha gente está perdiendo su empleo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Mucha gente está llenándose de pánico y de terror. Pero tú no tengas miedo. Descansa en mí, que soy tu sostén, dice el Señor. Alguien puede escribir amén. Y sigue diciendo el versículo 27, y con esta parte concluyo con este tema, en esta sección, ¿no? Y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí Cristo pone una comparación, pone un balance, como diciéndonos: el que tiene miedo es porque carece de fe. Te voy a revelar una palabra en este día: el miedo es la ausencia de fe.
el miedo es la ausencia de fe. Donde hay miedo es porque escasea la fe. Y no estoy hablando del temor reverenciar a Dios. Debemos temer a Dios, que es reverenciarle, respetarle, obedecerle, pero no temerle a las circunstancias, no tenerle horror a lo que está ocurriendo, no llenarnos de pánico por lo que nos está afectando a la humanidad. El pánico nos hace perder la batalla. Decía Napoleón Bonaparte que la primera guerra que se debe ganar al enemigo es la guerra mental. Sí, eso lo aprendió de las guerras de Goliat, de las batallas de Goliat, que hablaba mucho. Goliat iba y amedrentaba a los ejércitos enemigos para llenarlo de pánico, ganarle la batalla en la mente. Y si ya ganaste la batalla en la mente, es cuestión de horas o días para ganar la batalla en el campo de batalla. Así que no dejes que el temor abrace tu mente. No dejes que el miedo se apodere de tus sueños, de tu pensamiento, de tu vida, de tu presente, ni de tu futuro. No puede haber miedo donde habita la fe en el Dios de Israel. Yo le creo al Dios de Israel y elijo la fe en lugar del miedo. Yo sé que debe haber alguien acá que, al igual que nosotros, elige la fe en lugar del miedo. Cristo está diciendo: no teman, hombres de poca fe. Le está diciendo, si ustedes tuvieran mucha fe, no habría espacio para el temor en su vida. La fe, cuando nos llena, entonces nosotros nos vaciamos del miedo. Donde está la fe, no está el temor, porque donde está la fe, está Jesús. Y Jesús es el verdadero amor. Y dice la palabra que donde está el perfecto amor, no hay temor. Que el perfecto amor echa fuera el temor. Alguien tiene que escribirme: fuera temor de mi vida, fuera miedo de mi vida, prefiero abrazar la fe. La palabra nos sigue enseñando sobre estos principios de fe. La fe es una llave que abre las puertas, detrás de las cuales se encuentran los milagros por lo que tanto tú has estado orando y has estado luchando. La fe es una llave que abre puertas, detrás de las cuales se encuentran los milagros que tú estás pidiendo para ti, para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. La fe hace que recorras caminos espirituales de excelencia, de victoria, de gloria, de triunfo. ¿Por qué dejarte abrazar del miedo si tienes la alternativa de caminar por la fe? Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 9, quiero leértelo de manera rápida para que conozca de lo que te estoy hablando. Mateo capítulo 9, en el versículo 1 nos deja una enseñanza sobre alguien que abrió una puerta de un milagro. ¿Alguien quisiera abrir la puerta de un milagro en esta hora? En esta hora Dios puede desatar ese milagro mientras predicamos en tu vida. Ese milagro de salud para ti en el nombre de Jesús. Ese milagro financiero para tu familia, tus sueños, tus proyectos pueden ser abiertos justamente en este momento con la llave de la fe que estamos desatando sobre tu vida. El Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, aparece alguien que me encanta lo que ocurre con la vida de esa persona. En el versículo 1 de Mateo capítulo 9 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, ojo iglesia, escúcheme amigo, escúcheme amiga, al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? Hay cosas que Jesús de manera especial ve. Jesús ve todo porque es Dios, es omnipresente, está en todos los lugares, lo sabe todo. Pero la Biblia nos ha recargado algunas cosas que Él ve. Entre ellas, Jesús, al ver la fe de ellos. ¿Qué vio Jesús? La fe de la gente que llevaba al paralítico, y al paralítico inclusive, porque el texto no excluye al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema.
En otras palabras, Jesús abrió la puerta de un milagro porque vio gente que se acercó a Él con fe. Gente con fe se acercó a Jesús. Y con la fe que se acercaron esas personas a Jesús, Jesús no tuvo otra alternativa, siendo Dios soberano, que todo lo puede, podía negarse inclusive, pero nos está diciendo, óyeme, el que a mí se acerca con fe, yo no lo voy a echar fuera. El que toca la puerta, yo le voy a abrir, como dice el libro de Apocalipsis. El que llama, a ese se le va a responder. Y al que busca, ese va a encontrar. Esa es la fe. La fe es la llave que abre la puerta, detrás de la cual se encuentra tu milagro. Esos muchachos llegaron con ese otro muchacho paralítico donde estaba Cristo. Y Cristo, al ver, ni siquiera escuchó lo que esta gente estaba diciendo. Ni siquiera preguntó por la historia de esta gente. Jesús ni siquiera preguntó si eran judíos o no. No preguntó si eran pecadores o no. No, solo vio que ahí había fe. Que ahí había fe. Es lo que Cristo quiere ver en este día en su pueblo. ¿Dónde está la fe del pueblo de Cristo? ¿Dónde está el pueblo de Cristo que tiene fe? Cristo está esperando que alguien vaya con la llave de la fe a abrir la puerta detrás del cual se encuentra ese milagro. Hay una serie de episodios que nos enseñan algo más sobre esto. Hubo un caso de una mujer con el flujo de sangre. Ustedes la recuerdan perfectamente. Esta mujer con el flujo de sangre, que nos lo enseña el Evangelio de Mateo capítulo 9 del versículo 21 en adelante. Ahí Mateo nos relata la historia de esta mujer. Y dice que se acercó a Jesús de manera escondida y por detrás. Usted se preguntará por qué lo hizo. Bueno, porque ella tenía un flujo de sangre de manera muy llana. Tenía la menstruación que no se le detenía. Era una menstruación permanente. El libro de Levítico relata de manera clara que cuando una mujer está en el periodo menstrual, según la ley de Moisés, esa mujer era ella impura. Era impuro la silla en la que ella se sentaba, era impuro el plato en el que ella comía, todo lo que ella tocaba era impuro, y eran impuras las personas que esa mujer tocaba o se le acercaba. Entonces ella, como sabía que los demás conocían de su estado de salud, de este flujo de sangre que no se le detenía en ningún momento, tuvo miedo y hasta cuidado de no presentársela a Jesús por el frente. Pero esta mujer tenía una fe, pero terrible, terrible, terrible. Y decía ella en su interior, óyeme, aunque yo sé que soy impura según la ley, y aunque sé que si me acerco, los que me conocen me van a echar para atrás, me van a golpear, me van a alejar del maestro, yo tan solo necesito, oh gloria a Dios, la fe está vinculada a la necesidad. La fe tiene un vínculo indisoluble con la necesidad. Si hay alguien aquí que tiene alguna necesidad, pues necesita ahora más que nunca la fe. Si alguien necesita salud, ahora necesita la fe para operar ese milagro. Si alguien necesita levantar su matrimonio, este es el tiempo de que se abrace de la fe. La fe es la respuesta a nuestras necesidades. Si tiene necesidad financiera, la fe es la respuesta. Si tiene necesidad de amor, de afecto, de cariño, de compañía, la fe es la respuesta. No es el miedo, no es el temor. Si tiene necesidad de avanzar en tu vida, si sientes que estás estancado y que por más que inventas proyectos e inicias algunos proyectos de emprendedurismo no avanza, necesitas actuar con fe, caminar con fe en medio de todos tus planes, de todos tus sueños. Si sientes que tu familia se te salió de control, necesitas meter la fe en tu familia y en la forma de conducirla. Esta mujer con el flujo de sangre, digo, yo tengo una necesidad, yo necesito un milagro, yo necesito ser diferente, yo no quiero seguir viviendo mi futuro y mi presente como he vivido mi pasado, subyugada y sometida a estas cadenas de la falta de salud que tengo por este flujo de sangre. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y si no puedo tocarlo de frente, me voy a complacer y sé que voy a recibir mi milagro tan solo tocando el borde del vestido del maestro. Oh, gloria al nombre del Señor.
Solo necesito tocar el borde del vestido del maestro. Y se fue a escondidas. Y se fue por detrás, donde nadie pudiera juzgarla de inmunda como la juzgaba y la condenaba la ley y el judaísmo. Fue y tocó el manto del maestro, un pedacito, porque un pedacito de cielo es mayor y más grande que todas las dimensiones inmensas del infierno. Un pedacito de Cristo es más que todo el mundo. Un pedacito de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es mayor que la Reserva Federal de los Estados Unidos. Un pedacito del manto de Jesús, de su presencia, es más grande y contundente para vencer a nuestros enemigos que todos los ejércitos de toda la historia humana. Solo basta que tengas fe. Habrá alguien que puede escribirme: tengo fe en Jesús en esta hora. Amén. Y esta mujer recibió la salud. Cristo, al verla, al sentir que alguien la había tocado, dice: alguien me ha tocado. Muestra de control. Cristo tiene control de todo. Esta mujer tocó un pedacito del borde del manto del maestro, y el maestro sintió cuando de su cuerpo salió algo especial. Dijo: yo he sentido que gloria, que unción, que poder ha salido de mí, y quiero saber quién fue que la hizo. Él lo conocía, él sabía de quién se trataba, pero quería conocer a esa mujer y muchacha. Pero qué fe tú tienes. Tu fe te ha salvado. La fe te ha salvado. Has sido salvada y has sido sanada en mi nombre. Qué milagro más grande, qué maravilla más hermosa poder contar con un Dios que se compadece del dolor y los sufrimientos de los demás. La fe colectiva. Quiero hablar de esta fe colectiva. La Biblia también habla de esta fe. En el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 27, dice la palabra que dos ciegos se acercaron donde Jesús. Dos ciegos, dos personas con discapacidad visuales. Y dice de manera textual que fueron allá y le gritaron: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aceptaron el reinado de Cristo en el trono de David. Y siguen diciendo los muchachos que llegaron ellos a la casa y Jesús le dijo: ¿qué ustedes quieren que yo les haga? ¿O ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo sanarlo? Los chicos le respondieron al maestro: claro que sí, Señor. Sí, Señor. Le dijeron: sí, Adonai. Sí, Adonai. Esta gente reconoció autoridad en Jesús. Cuando hay fe, se reconoce autoridad en el Supremo Dios. Cuando la fe habita en nuestro ser, reconocemos que no dependemos de nosotros, que no dependemos de las circunstancias, que no dependemos de una vacuna, que no dependemos de lo que digan los organismos nacionales o internacionales. Dependemos de Jesús. Estos ciegos dijeron a Jesús cuando Jesús le preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo sanarlo? Ellos le dijeron: pero ven acá, papá, por eso que estamos aquí. Estamos aquí porque creemos y estamos convencidos de que tú nos puedes sanar, de que tú nos puedes dar este milagro. Entonces Jesús, ante tal afirmación, ¿qué iba a hacer el maestro? Ante tal afirmación, Jesús, su corazón, las fibras vibrantes del maestro se movieron a misericordia. La fe hace que movamos las fibras vibrantes del corazón de Jesús. El corazón de Dios se mueve cuando alguien con fe se acerca a su trono. Dice el escritor de los Hebreos: acercaos al trono de la gracia para que halléis oportuno socorro para vuestras vidas. Hay quienes andan buscando socorro en otras personas, buscando socorro en instituciones, buscando socorro en otra gente. Óigame, solo Dios va a socorrernos en medio de estas circunstancias, en medio de esta situación. Todavía me viene a la mente una expresión de un ministro importantísimo italiano en medio de esta crisis del coronavirus, y dijo: solo Dios puede ayudarnos en medio de esta situación. Descansemos en el Señor, abracemos la fe, caminemos confiados en que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces Jesús le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y dice la Biblia que los ciegos comenzaron
comenzaron a ver. Ahora, algo que me gustó de estos ciegos, y quiero compartírselo a ustedes, es que Jesús le dijo a ellos, mira, no le hablen a nadie de este milagro. No le digan a nadie que yo les he sanado. Pero la fe que esta gente tenía era tan grande. El agradecimiento que esta gente tenía era tan inmenso que no se contuvieron a esparcir el milagro que Jesús había hecho. Oiga bien, hay gente a quienes Jesús les dijo, vayan y prediquen, y no hay manera de que prediquen. Hay otros, en el caso de estos dos ciegos, a quienes Jesús les dijo, no prediquen, no digan nada de esto. Y dice la palabra en el versículo 31, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. O sea, estos tipos tenían, como dice Jeremías, un fuego que ardía dentro de ellos tan grande que no pudieron contener lo que Jesús había hecho. ¿Qué estás haciendo con lo que Jesús hizo en tu vida, pueblo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿Qué estás haciendo con lo que Él te ha hecho experimentar como creyente? ¿Te lo estás guardando o estás compartiéndolo con los demás? La fe es para compartirla con los demás. Quiero seguir hablándote de la fe. Mira, la duda nos hace ver como gigantes aquellas cosas que con la fe la veíamos como enanos. La duda nos hace ver los problemas donde antes con la fe nosotros veíamos las soluciones. La duda nos hace ver desiertos cuando con la fe veíamos ríos, acaudalados ríos. La duda nos hace ver campos llenos de cardos y de espinos, donde la fe antes nos hacía ver fluir y manar leche y miel. La duda nos hace ser seres derrotados. La fe nos hace ser individuos, personas y colectivos más que vencedores. La fe nos hace ver nuestro propósito como algo alcanzable. La duda nos hace ver nuestro propósito como un imposible. La duda nos aleja del ideal de Dios. La fe nos acerca al propósito de Dios para nuestra vida. Por eso vale la pena vivir la vida abrazando la fe, caminando por fe, viviendo por fe. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 28, nos enseña algo sobre esto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Estoy hablando de un episodio bíblico en el que Jesús se aparece a los discípulos en la noche, como a la cuarta vigilia aproximadamente, que es la última vigilia de la noche judía, que se divide en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la madrugada. Se acerca a la cuarta vigilia el maestro caminando sobre las aguas, y cuando los muchachos lo ven en la barca, dicen, un fantasma viene hacia nosotros. Jesús le dice, no es ningún fantasma, yo soy su maestro, yo soy Jesús. Pedro, para confirmar que era el maestro, le dice, maestro, si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. A veces a Pedro le atacamos y lo golpeamos, pero Pedro comenzó a actuar por fe. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas por fe. La fe que Pedro tenía en el Señor Jesús, le hizo caminar sobre las aguas. Pero llegó el momento en que esa fe que Pedro tenía, que estaba enfocada en la mirada de Jesús, la puso en los vientos que estaban golpeando. Yo te voy a decir algo. Cuando Jesús llamó a los muchachos y le dijo, yo estoy aquí, y los muchachos vieron este pseudo fantasma, y Pedro le dijo, manda que yo vaya, ya desde ese momento los vientos estaban soplando en esa zona, los vientos estaban golpeando la barca, los vientos estaban moviendo en medio de ese mar de Galilea. Sin embargo, no fue hasta el momento en el que Pedro quitó la mirada del maestro y comenzó a ver los vientos, que comenzó Pedro a naufragar, comenzó Pedro a hundirse. Dice la palabra que al ver los vientos, al ver la circunstancia, iglesia, deja de ver la circunstancia.
circunstancia y sigue viendo a Jesús. Deja de ver tus problemas y sigue mirando a Jesús. Deja de ver lo que están cayendo a tu lado y sigue mirando a Jesús. Iglesia, no te distraigas con los muchos ruidos de estos tiempos y sigue con tus ojos puestos en el Maestro. Seguiré las pisadas de Jesús, decía el hipnólogo. No te estoy diciendo que los vientos no te van a golpear. Los vientos golpeaban a Pedro. Cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, los vientos estaban golpeando a Pedro. Cuando Pedro dio sus primeros pasos sobre las aguas, los segundos, los terceros, los cuartos pasos, los vientos estaban golpeándole, pero Pedro no se daba cuenta que estaba siendo golpeado por esos vientos. ¿Saben por qué? Porque tenía el escudo de la fe. Tan pronto empezó a mirar la fortaleza de los vientos, la velocidad con la que se mueven los vientos, comenzó a hundirse. La fe impide que tú y yo nos hundamos. La fe impide que tú y yo naufraguemos. Cuando caminamos en fe, por fe, para fe y en el espíritu de la fe, caminamos siempre hacia el Maestro. Y no te digo, repito, que no te van a golpear los problemas. Sí, te van a golpear. Pero esos golpes, cuando los compares con la gloria de estar caminando hacia donde Jesús, te darás cuenta que son insignificantes. No te estoy diciendo que los vientos no te van a azotar. Te van a azotar los vientos. Mientras camines en fe hacia Jesús, van a venir circunstancias, van a venir situaciones. Pero no te enfoques en las situaciones. No te enfoques en los vientos. Los vientos no son nuestro foco. Los problemas no son nuestro foco. Los problemas, las circunstancias no son nuestro objetivo. Dice el apóstol Pablo, yo prosigo al blanco de la soberana vocación. Y es más, de ahora en adelante que nadie me cause molestia, dice el apóstol Pablo, porque tengo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Cristo es tu ideal, Cristo es tu meta, Cristo es tu paradigma. No te distraigas en el camino, no te confundas en el camino, porque el que te está llamando y el que te dijo que vayas en pos de Él, no dejará que tú perezcas. Alguien puede escribirme un amén mientras predico en esta hora. Qué bendición más grande poder hablarle a ustedes en este tiempo. Por favor, compartan el link, denle like, déjenme su comentario. Quiero sentir que estoy predicándole a personas que en esta hora están recibiendo una palabra de parte del Señor. La fe nos hace ver a esos gigantes que antes lo veíamos invencible. Nos hace ver, como dijeron los muchachos, Josué y Caleb. ¿Recuerdan ese episodio bíblico? Josué y Caleb, cuando fueron a reconocer la tierra prometida, los muchachos que antes de ellos habían ido, los 12 príncipes de las 12 tribus, de los 10 príncipes de las restantes 10 tribus de Israel, cuando llegaron a Canaán, lo que vieron, según ellos, fue cardos y espinos. Y vieron a los hijos de Anac, unos gigantes de la antigüedad. Bueno, cuando Josué y Caleb fueron a verlo, no vieron a los gigantes. ¿Sabe qué vieron? Vieron a hombres que se los iban a comer ellos, los judíos, como pan. Así de manera textual lo dijeron. A esos que están ahí, nos los vamos a comer como pan. Así Dios hace que veamos los problemas cuando caminamos en fe. Cuando caminamos en fe vemos los problemas como pan comido. Cuando caminamos en fe vemos la enfermedad como el propósito para Dios glorificarse en nosotros. Cuando caminamos en fe vemos la crisis económica como el terreno fértil en el cual Dios va a hacer que su provisión milagrosa venga a nuestras vidas. El problema para Dios y aquellos que caminamos por fe es un motivo para que del cielo vengan prontas soluciones. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero seguir hablándote de la fe. La fe es una práctica y una actitud que seduce el corazón de Jesús. La fe es una actitud que seduce el corazón de Jesús. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta Jeremías? Jeremías capítulo 20, si la memoria no me falla, dice: Señor, fuiste más fuerte que yo y me sedujiste. Sí, Dios nos seduce. Él nos seduce y nos atrae hacia Él. Nos enamora, Él nos convence.
Él nos llena de gloria, de victoria, nos llena de tantas palabras bonitas, de milagros hermosos, que hace que nosotros nos derritamos en sus brazos. Pues te tengo una noticia. Eso que viene de parte de Dios para seducirnos a nosotros, Él también lo puso en nuestro corazón para nosotros seducirlo a Él. Sí, ¿cómo podemos seducir a Dios? A Dios lo seducimos con nuestra fe. La fe es una actitud con la que seducimos a Dios para que Él nos lleve a su escenario y en su escenario nos llene de su gloria y de su victoria. Hay un personaje que para mí es una de las personas que más símbolos de la fe tiene sobre su cuerpo, y es la mujer sirofenicia. El Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 26 habla de esta mujer. Esta mujer sirofenicia, y por ser sirofenicia era gentil, no era judía. Llega un momento en que le dice al Señor: Señor, necesito que sanes a mi hija. Mi hija está enferma, tiene demonios que la atormentan. Y el Señor le dice: muchacha, yo no puedo darte a ti, que eres una perrilla. O sea, para los gentiles, para los judíos, perrillos son los gentiles, los que no conocen del Señor de Israel, el Dios eterno de Israel. Dice: no es justo que yo le dé la comida de los hijos de los judíos a los gentiles. ¿Sabe qué dijo esa mujer? Pero maestro, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Está diciendo: yo no quiero que tú me sientes contigo en el trono de David. No, yo no quiero ser sacerdotisa judía. Yo no quiero ser una líder del judaísmo. A mí no me interesa nada de eso. Lo único que yo quiero es una migaja tuya. Es un poquito de ti. Y dice el Señor: wow, pero cuánta fe encontré en esta mujer. Y dice la palabra que inmediatamente esa mujer recibió su milagro. Esa mujer sedujo el corazón de Jesús. Esa mujer enamoró a Jesús con sus palabras, pero más que con sus palabras, con su fe. ¿Alguien está dispuesto en este día a enamorar a Jesús? ¿Qué es lo que has estado pidiendo y no has conseguido, no has alcanzado? ¿Qué es por lo que has estado orando tanto tiempo y no has logrado? Este es el momento de seducir a Jesús. Seduces a Jesús con la fe con la que te acerques a Él. La fe es un instrumento de seducción. Una fe comparada en tamaño y característica, iglesia, de un grano de mostaza es la que se necesita para que podamos activar en el mundo espiritual lo que queremos alcanzar. El Evangelio nos muestra que la mostaza es el granito más pequeño para la cultura hebrea. Probablemente habrá granitos más pequeños después de toda esta ingeniería genética en la agricultura y todo lo demás. Pero Jesús le dice a los muchachos en un momento: muchachos, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte: muévete a aquel lado, y el monte se moverá. Cristo utiliza este ejemplo de el granito de mostaza para decirle: miren, así como es pequeñito este granito, no importa que así inicie su fe, no importa. Pero primero, y es lo que más me encanta de esto, primero tienen que sembrarla. Hay que sembrar, la fe hay que sembrarla para que crezca, para que se multiplique. Segundo, tienes que declararlo, tienes que decirlo. Dice Jesús: le dirías a este monte: muévete, y el monte se moverá. Cuando actuamos en fe, hay que declararlo, hay que decirlo, hay que proclamarlo, hay que pronunciarlo. Cuando hay fe, no hay miedo en declarar: no tocará ninguna plaga mi morada en el nombre de Jesús. Hay que tener la fortaleza para decir: en el nombre del Señor saldremos de esta situación. Hay que decirlo. Cristo le dijo a los muchachos: tienen que decirlo si están actuando en fe. Le dirás a este monte: muévete, y el monte se moverá. Él utiliza esta hipérbole para hacernos ver a nosotros que lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Es importante para Jesús, importante saber tres cosas, y ya el tiempo se nos está terminando, qué lástima. Tres cosas para Jesús en el judaísmo eran importantes.
¿Y saben qué? Una de esas tres cosas, o más importante, había muchas cosas importantes, pero él mismo se encargó de señalar tres cosas que ocupaban para él los primeros lugares de importancia. Y lo hace en Mateo capítulo 23, cuando está reprochándole a los fariseos algunas cosas. Le dice a los fariseos: miren, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Y aquí viene la enuncia: la justicia, la misericordia y la fe. Entre las tres cosas para Cristo más importantes del judaísmo está la fe. Y le dice a los fariseos: miren, ustedes podían hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, podían tener fe sin dejar de diezmar. O sea, no dejen de diezmar, pero por favor, no dejen de vivir con fe. Esto es para los que hablan en contra del diezmo en el tiempo de Jesús. Sí, se diezmaba en el tiempo de Jesús. Y Cristo le aconseja a los fariseos y a los escribas: no dejen de diezmar. No dejen de diezmar, sigan diezmando, pero vivan también con fe, dice Cristo. Estoy hablando del Nuevo Testamento para algunos. Sí, no dejen de diezmar, pero tampoco dejen de vivir sin la fe. ¿Saben por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer y deshacer, puede brincar, cantar, tornar, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible. No hay manera. Usted puede hacer todas las buenas obras que haga. Usted puede repartir toda la comida que reparta ahora en esta cuarentena y en medio de esta pandemia. Usted puede moverse como se quiera mover en este tiempo. Usted puede hacer todo cuanto quiera hacer. Pero le digo algo: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradarle. Porque la fe es lo que nos permite a nosotros vincularnos en el Espíritu a nuestro Dios. Y te lo voy a revelar por la palabra. Te lo voy a revelar por la palabra. Todo aquel que busca agradar a Dios tiene que, además de hacer todo lo que hace, claro, orar, ayunar, leer la palabra, hacer obras de caridad, de misericordia, diezmar, ofrendar, pero hacer todo esto, revestido todo esto en una actitud de fe. Dice el escritor a los Hebreos capítulo 11 versículo 6. Ojalá puedas anotarlo, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Tu vida sin fe tiene poco sentido. Y si sientes que tu vida tiene poco sentido, esta es la hora de comenzar a vivir por fe. Quiero concluir con esta parte enseñándote que la fe debe circular por el cuerpo de quienes creemos en Jesús de la misma manera que circula la sangre por nuestro cuerpo. La fe debe circular por nosotros como circula el agua por los océanos. La fe tiene que circular por nosotros como circula la savia que le da la vida y los colores a la vegetación. En otras palabras, te estoy diciendo que vivir sin fe es no vivir. Que vivir sin fe es estar muerto en vida y estar sujeto a todos los golpes y dardos que el enemigo quiera darnos de manera directa, porque no tendremos un escudo con el cual protegernos, que es el escudo de la fe. El libro de los Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de las almas. Porque el evangelio, la justicia en él, obra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por lo que está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo, el que ha sido justificado por Cristo, aprobado por Cristo, está llamado a vivir por fe, no por vista, no por lo que yo estoy viendo. Claro está, la fe viene por el oír, y me encanta esta parte, donde dice que la fe viene por el oír, de manera específica, el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Lo que está diciendo el apóstol acá es que para que la gente crea y la gente aprenda a tener fe, que es lo que estamos haciendo en esta hora, hay que oír el mensaje de Jesucristo. Es lo primero. El apóstol Pablo está diciendo, nuestros sentidos humanos, nuestros sentidos naturales, hay que ponerlo a disposición para percibir y conocer sobre la fe. Oír. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué estás destinando tus sentidos? ¿A qué estás destinando tus actitudes? Tus condiciones humanas. Pues te quiero pedir en esta hora que lo dediques a la fe, a conocer más de Jesús, a escuchar la gente que te quiere enseñar de Jesús, a reproducir el modelo de la gente que reproduce el modelo de Jesús. Y en esta hora yo quiero orar. Quiero orar precisamente por aquellos que en este momento quieran conocer de Cristo. Si sientes que llegó el momento de vivir por fe, de dejar caminar por tus experiencias, dejar de caminar por tus fracasos y tu pasado, y en lugar de esto comenzar a caminar ahora por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo quiero orar por ti. Si quieres aceptarlo, por favor, levanta tu mano donde te encuentras y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Cristo, te pedimos que perdones mis pecados. Límpiame, guárdame, escribe mi nombre en el libro de la vida y que no se borre nunca jamás. Ayúdame a servirte desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por esta persona que te ha aceptado en esta hora como su Salvador. Te ruego que le guardes, te ruego que le protejas, que le llenes de tu presencia. Espíritu Santo sea colocado sobre ellos que te han conocido. Guíale a toda verdad y a toda justicia. Ato y reprendo en el nombre de Cristo todo espíritu malo que quiera hacerle daño, todo espíritu maligno que quiera dañar a tus hijos. En esta hora es reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Oro también por los enfermos. Padre, si alguien está enfermo en esta hora, desde aquí en tu nombre y por los méritos de Cristo, conforme a tu voluntad, impartimos sanidad sobre cada persona que necesita un milagro de salud en esta hora. Te ruego, Rey de Gloria, que tu Espíritu Santo esté ratificando esta palabra en los hogares de cada persona que nos ha visto por una de las vías que hemos transmitido esta predicación. Padre, si algún matrimonio está al borde de la ruptura, del fracaso, en esta hora, Dios, te pido que lo levantes, que lo restaures, que reincorpores ese cuerpo matrimonial y que esa relación sea restablecida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mira los que están desempleados en esta hora. Desde aquí, Padre, te pido que abra las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, para que sean abiertas en favor de aquellos que necesitan provisión, que necesitan empleos, empresas, negocios, todo tipo de provisión para ellos, declaro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Si sientes que fuiste impactado por esta palabra, te pido por favor que compartas este link por todas las vías, que lo compartas por favor por YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, a todos tus contactos de WhatsApp. Envíale este link y dile a su vez que lo compartan, que lo escuchen, lo analicen. Dejen su comentario en todas las redes, por favor, e ingresen a nuestro canal de YouTube, Carlos Peña RD. Suscríbase y denle a la campanita para recibir todos nuestros contenidos, además de dejar un comentario que será de mucha bendición. Si desean oración, escríbanos por las distintas redes sociales de ITCAN y estaremos orando también por ustedes. En las transmisiones están viendo un link que se le ha colocado para, si quieren ser parte de la familia de ITCAN, llenen ese formulario y estaremos integrándolos a uno de nuestros grupos de oración para la gloria de Dios y la bendición de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, e inmediatamente después de esta transmisión pues viene un tiempo hermoso de adoración. No se vaya
de esta conexión, por favor. Seguimos transmitiendo por los canales de YouTube, Facebook y Twitter.